Ok, estamos online. Bienvenidos a todos, soy Will Graham. Os doy la bienvenida a mi despacho aquí, en el sureste de España. Estamos en la hermosa ciudad de Almería y aquí sirvo como pastor de la iglesia local Palabra de Vida Almería. Si estáis por estas tierras mañana, podéis, si queréis, juntaros con nosotros y a las 11:30 tenemos nuestro culto y así adoraremos juntos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Dios por el gran plan de salvación a través del cual Dios el Hijo se entregó en la cruz y resucitó al tercer día por amor a su pueblo escogido. Y ahora, a través de Cristo, su muerte y su resurrección, tenemos el perdón de los pecados y la vida eterna. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Grande es su gloria. Amén. Bueno, estoy haciendo esta grabación en respuesta a varias preguntas que me han lanzado en la última semana. Se ha desatado en las redes una controversia que tiene que ver con un asunto cristológico bien antiguo. Es el título cristológico de Theotokos. En este vídeo voy a intentar hablar de la forma más sencilla posible. No quiero que nos perdamos en nombres complicados, en expresiones raras. Quisiera ser escueto y sencillo. Aspiro a eso, y si acabo el vídeo habiendo cumplido estas dos metas, me daré por satisfecho. Pero bueno, Theotokos significa Madre de Dios. Por alguna razón, online algunos hombres han estado atacando esta idea. Curiosamente, hombres que se hacen pasar por protestantes. Os hago saber ya de entrada que a partir de la Reforma en adelante, las tres ramas principales del protestantismo, es decir, el luteranismo, los reformados y el anglicanismo, las tres ramas aceptan el título cristológico de Theotokos, es decir, que María es la Madre de Dios. El protestantismo siempre ha reconocido Theotokos como una defensa de la verdadera identidad de Jesucristo. Quisiera entonces explicaros la razón por la cual Theotokos es vital para los protestantes en el siglo XXI. Y también tenemos que tener mucho cuidado con los supuestos teólogos que estamos siguiendo en la esfera digital. Para ser un teólogo hace falta algo más que tener una cuenta de Facebook o un canal exitoso de YouTube. Hace falta estudio, conocimiento de la historia. Necesitamos a gente que tenga discernimiento en cuanto a matices doctrinales muy finos. Y por eso pues quisiera simplemente explicaros por encima la gran importancia de profesar Theotokos como protestantes en nuestros días. Antes de defender esta doctrina positivamente, quisiera descartar un par de ideas comunes antes ya de entrar en materia. Así que en primer lugar, cuando hablamos de Theotokos, es decir, María siendo la Madre de Dios, la primera cosa, voy a decir dos cosas aquí que no queremos decir. En primer lugar, no estamos usando este título de manera mariana. No exaltamos a María a través de Theotokos, María como Madre de Dios. El título es de índole cristológica. Theotokos sirve para resaltar la majestad y la verdadera identidad de Jesús de Nazaret. Él es muchísimo más que un mero hombre. Él es el Logos. Él es el Verbo eterno. Él es el Hijo de Dios humanado, encarnado. La primera razón que nosotros defendemos esta doctrina es por cuestiones cristológicas, no marianas. Los protestantes nos oponemos a la mariología. Denunciamos la veneración de Roma hacia la figura de María. No estamos de acuerdo con orar a María. Y por cierto, orar a María es un acto de adoración, porque solamente debemos orar a Dios. Los protestantes rechazamos la mariología católica. María no es nuestra madre, ella es nuestra hermana en la fe, que era pecadora como nosotros, fue salvada por la pura gracia de Dios y su alma se regocijó en Dios su Salvador. Lucas 1, 46, 47. Así que, en primer lugar, cuando hablamos de María como Madre de Dios,
cuando hablamos de Theotokos, no estamos exaltando la figura de María. Este título está sirviendo para la defensa de la cristología bíblica. Así que, primera negación, negamos que el título Theotokos sea mariano. Negamos que sea mariológico. Es un título cristológico y en un momento desglosaré la importancia cristológica de esta expresión. Es una cosa que quisiera negar. Cuando los protestantes hablamos de María como Theotokos, y aquí también los católicos estarían de acuerdo, cuando los protestantes hablamos de María como Theotokos, Madre de Dios, no estamos hablando de Dios en el sentido de la Trinidad ontológica. De nuevo, no quiero usar palabras complicadas y voy a explicar lo que quiero decir con esto. Estamos hablando de María como Madre de Dios en el sentido económico de la palabra. La Trinidad ontológica tiene que ver con Dios en sí mismo, en su ser. Antes de la creación del mundo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ellos disfrutaron de comunión unos con otros. El Padre amó a su Hijo, el Hijo amó al Espíritu y viceversa, un gran círculo de amor divino. María no es Madre de Dios en el sentido de Trinidad ontológica. No creemos en María como si fuera una cuarta persona en la bendita Trinidad. María no engendró al Dios trinitario. Esto sería absurdo. María es una criatura. Fue creada por Dios. Cuando hablamos de María como Madre de Dios, debemos de nuevo hablar con claridad y decirle a la gente que no hablamos de María como Madre de Dios en el sentido de Trinidad ontológica. Cuando hablamos de María como Madre de Dios, estamos hablando en términos económicos. ¿Esto qué significa? Pues Dios trinitario, elaboró un gran plan, decretó un plan de salvación, según el cual envió a su Hijo en expiación por los pecados de su pueblo, y luego Cristo había de resucitar al tercer día para dar la vida eterna a los suyos. En este sentido económico, cuando Dios ya entra en relación con el mundo, más allá de sí mismo, hablamos de María como la Madre de Dios. Madre en el sentido de Madre de la segunda persona de la Trinidad, en el contexto económico de la encarnación. Solamente en aquel sentido es María la Madre de Dios. Es la Madre de Dios el Hijo, en virtud de la encarnación de éste hace 2000 años. Repito las dos negaciones, porque yo creo que con tan solamente haber explicado esto de forma breve, ya muchos argumentos en contra del Theotokos se han venido para abajo. Número uno, cuando los protestantes defendemos Theotokos, no estamos defendiendo este título en plan mariano, sino en plan cristológico. Theotokos es un título centrado en la gloria de Cristo, no en la exaltación de la figura de María. Es pecado venerar a María, orar a María, levantar a María como si fuese una especie de comediadora, ¿no? Y número dos, la segunda negación, María no es Madre de Dios en el sentido de Trinidad ontológica, sino en el sentido de la Trinidad económica y concretamente la segunda persona de la Trinidad en su encarnación hace 2000 años. Dos negaciones. Ahora, la defensa constructiva de esta doctrina, que es netamente bíblica, y los evangélicos de nuestros días tenemos que estar versados en la historia de la Iglesia para estar en vigilancia ante olas de falsa enseñanza, incluso en las redes, que hay lobos en las redes sociales. Dos razones, entonces, ahora en plan positivo, ¿por qué tenemos que defender Theotokos? Hemos visto dos negaciones, ahora dos argumentos positivos. Estoy intentando ser lo más sencillo posible. Aquí hay podemos realmente consultar libros de historia, de teología, pero la esencia. Argumento número uno. Al defender Theotokos, estamos defendiendo la cristología bíblica. Repito, al defender Theotokos,
estamos haciendo justicia, estamos defendiendo la cristología bíblica. Y cristología, por supuesto, significa doctrina de Cristo. Cristología. Cristología, que proviene de la palabra logos, que puede significar una palabra sobre Cristo, un estudio de Cristo. Cristología, Theotokos es una defensa de la cristología bíblica. Bueno, ¿qué dice la cristología bíblica? Según las Escrituras, Cristo es una persona. Una persona. Eso es muy importante, porque en un momento tendremos que hablar del nestorianismo. Cristo es una persona con dos naturalezas. Repito, Cristo es una persona con dos naturalezas. Voy a leeros la declaración de Cristología de Ligonier, artículo 3. Afirmamos que Jesucristo es a la vez verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. La fórmula cristológica es una persona, dos naturalezas. La fórmula trinitaria es uno en esencia, tres en persona. La fórmula cristológica es una persona, dos naturalezas. No hay dos personas en el cuerpo de Jesús de Nazaret. Hay una sola persona, no dos. Ok, explico esto. Una persona. ¿Quién es la persona que cuenta con la naturaleza divina por un lado y la naturaleza humana por el otro? Distinguimos las naturalezas, pero no las separamos. La persona que cuenta con estas dos naturalezas es el Verbo, el Logos, según Juan 1:1 en griego, el Hijo de Dios. Antes de la fundación del mundo, en la Trinidad ontológica, era Dios el Hijo. Por eso Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan 8:58, antes de que Abraham fuese, yo soy. Cristo es el yo soy. Cristo es la segunda persona de la bendita Trinidad y el Logos, el Verbo, el Hijo de Dios, hace 2000 años se encarna. Asume una naturaleza humana. Y cuando hablamos, por cierto, de una naturaleza humana, no estamos pensando únicamente en un cuerpo. Es cierto que Cristo asumió nuestra constitución física, pero también asumió un alma humana, una voluntad humana. Él tenía que asumir la totalidad de la naturaleza humana para ser el redentor de la raza humana, específicamente su pueblo escogido. Por tanto, hay una persona, el Logos, el Hijo de Dios, el Verbo, y en el momento de la concepción, este Logos asume una naturaleza humana. Por tanto, lo que tenemos ahora en el vientre de María es Dios, Dios humanado. ¡Oh! Bendito misterio. O en términos bíblicos, el Verbo encarnado, Juan 1:14, Dios humanado. El ser humano que está ahí en el vientre de María, en realidad es Dios sobre todas las cosas. Es Dios con una naturaleza humana. Para que esto quede claro, uso la siguiente ilustración. Pensad en los discípulos. Están delante del Señor, por ejemplo, en el día de la alimentación de los 5,000. Hace poco prediqué sobre aquel episodio en la iglesia y ahora estás mirándole a Jesús a los ojos. Esa persona que te está mirando es el Logos eterno. O sea, en la encarnación y gracias a la encarnación, el Logos eterno por primera vez en la historia mira a través de ojos humanos. Entonces tú estás mirándole a Jesús de Nazaret y en realidad detrás de estos ojos está el Logos, el Verbo. En realidad todo el cuerpo, toda esa naturaleza humana
Ha sido asumido por el Logos. Tú le estás mirando a Dios. Y con razón Tomás dice, Juan 20, 28, Señor mío y Dios mío. Tomás llama a Jesús Dios. Se dio cuenta de que estaba en la presencia del mismísimo Dios. Jesús, pues, es en realidad el Logos, el Verbo, el Hijo eterno de Dios. Y este Hijo, en la concepción, asume la naturaleza humana. Y destaco, me imagino que no hace falta deciros esto, pero esa concepción no fue por simiente humana. De otro modo, Cristo habría recibido el pecado de Adán a través de su padre José, sino que fue por concepción del Espíritu Santo. Algunos preguntarán, pues, ¿cómo fue Cristo librado del pecado de María? Pues dicha liberación se da por la obra del Espíritu Santo, santificando, liberando al embrión de ser manchado por el pecado de María. Y nosotros los protestantes negamos, por cierto, la concepción inmaculada de María. ¿Okay? María era pecadora, como nosotros también, pero salvada, y es nuestra hermana en la fe. Es decir, pues, Theotokos es clave para defender la cristología bíblica. Porque cuando nosotros decimos que María era madre de Dios, estamos diciendo que aquel bebé que salió era en realidad el Logos, era el Verbo, era Dios. No era simplemente un hombre con el Espíritu de Dios en él, era Dios mismo. Dios mismo había asumido esa naturaleza humana. Es que en primer lugar, Theotokos es indispensable para los protestantes porque defiende la cristología bíblica. A saber, que hay una persona, el Logos, con dos naturalezas. La naturaleza humana y desde luego la naturaleza divina, que era de Cristo desde siempre. Porque Cristo nunca comenzó, el Hijo de Dios nunca comenzó a existir. Si negáramos esto, seríamos arrianos, o sea, testigos de Jehová. Ahora, en segundo lugar, ¿por qué tenemos que defender Theotokos? En primer lugar, porque defiende la cristología bíblica, hace justicia a la fórmula que hemos leído, que Cristo es, en efecto, una persona, el Logos, pero tiene una naturaleza humana, además de la naturaleza divina. Una persona, dos naturalezas. Segunda defensa del Theotokos. Defendemos Theotokos porque hace justicia a la soteriología bíblica. Y soteriología, de soter, que significa salvar, soteriología, la doctrina de la salvación. Si no creemos en Theotokos, destruimos el mensaje de salvación anunciado por la Biblia. ¿Por qué? Bueno, los nestorianos, ciertamente Nestorio, los eruditos aquí están en desacuerdo. Hay muchos que dicen que Nestorio no creyó en una doble personalidad en Jesucristo. Ahora bien, sus seguidores sí. Pero algunos saltan a la defensa de Nestorio, así que hoy no pienso meterme con Nestorio, pero sí voy a hablar de los nestorianos. ¿Qué es el nestorianismo? El nestorianismo es la idea de que la fórmula cristológica es que hay dos personas en Jesús de Nazaret. Es decir, está Jesús, el hombre humano, y luego está otra persona, el Logos, el Verbo. Entonces tenemos dos personas, no dos naturalezas, dos personas en el hombre Jesucristo. Por cierto, ya que creen en el hombre Jesús, creen en la humanidad, y ya que creen en la persona del Logos, creen en la deidad, creen por lo menos en las dos naturalezas, pero el problema es que las separan. Y aquí ahora en el cuerpo de Jesús tenemos a dos personas diferentes. Esto es peor que algo bipolar, porque en el caso del bipolarismo es la misma persona creyéndose dos entidades diferentes. Pero lo que tenemos en el nestorianismo es literalmente dos personas diferentes. Es peor que ser bipolar. Ahora, ¿por qué es esta doctrina problemática? Pues ya hemos visto que atenta contra la cristología bíblica, que habla de una sola persona, el Logos, el Verbo, el Hijo de Dios que asumió la naturaleza humana. Y el segundo problema es la salvación. Voy a explicaros el problema con
esta doctrina a través de una analogía. Y esta analogía no es mía, la encontré en Herman Bavinck, destacado teólogo sistemático. También sale en la teología sistemática de Louis Berkhof. Y ellos utilizan la misma analogía para explicar la doctrina del nestorianismo. El ejemplo es un creyente con el Espíritu Santo. ¿Okay? Tenemos por un lado el creyente, por otro lado la persona del Espíritu Santo, ambos morando, habitando en el mismo cuerpo. Esta realidad se llama unión moral. Tanto Bavinck como Berkhof utilizan esta expresión. La unión moral. Entonces, en el creyente está el Espíritu Santo, pero aquí está la clave. El creyente no es el Espíritu Santo. Ahora, yo voy a decir una locura, ¿ok? Vamos a suponer, por amor al argumento y para seguir lo que estoy diciendo en esta grabación, digamos que yo, en el momento de mi concepción, en la mañana, la tarde, la noche que yo fui concebido, digamos que en aquel momento yo fui regenerado por el Espíritu Santo. Yo nací de nuevo en el vientre de mi madre. Y ahí mismo el Espíritu Santo empezó a morar en mí de forma salvífica. Al nacer yo, 9 meses más tarde, mi madre no es madre del Espíritu Santo. Porque lo que hay no es encarnación, sino unión moral. Mira, un ejemplo. Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios que cuando María entró para saludar a Elizabeth, que la criatura, Juan el Bautista, saltó en el vientre de su madre, estando en la presencia de Cristo, que estaba también en el vientre ahí de María. Juan, en el vientre de su madre, estaba lleno del Espíritu Santo. Hubo una unión moral. Está el hombre Juan, está el Espíritu Santo. Nace Juan, pero no podemos decir que Elizabeth fuera la madre del Espíritu Santo. Porque lo que hay en Juan no es encarnación, sino unión moral. El Espíritu Santo no había asumido la naturaleza humana de Juan, porque en tal caso Juan como persona no habría existido y solamente estaría la persona del Espíritu Santo. A través de esta analogía de Bavinck y Berkhof, ahora podemos empezar a entender algo de la gran importancia de defender Theotokos. Si nosotros enseñamos como los nestorianos que hay 2 personas en el hombre Jesús, una persona humana y luego una persona divina que entra en unión moral con el hombre, pues ya no tenemos encarnación. Y si el Hijo de Dios no ha asumido la naturaleza humana, esa naturaleza humana no puede ser redimida. Los seres humanos no podemos ser salvados. De ahí mi declaración anterior. Si no defendemos Theotokos, descartamos la soteriología bíblica. El ser humano no puede ser salvado, porque lo que Cristo no ha asumido no puede ser redimido, como decían los padres de Capadocia. Incluso podéis convertir esta frase en una canción. Lo que no ha sido asumido no puede ser redimido. Lo que no ha sido asumido no puede ser redimido. Pues la teología es guay, ¿eh? Está bien, hay que cantar, ¿no? Esta canción en la iglesia mañana. Si Cristo no asumió la naturaleza humana, no hay salvación posible. Y os leo solamente un texto. Bueno, ya sabéis todos que si Cristo no hubiera asumido la naturaleza humana en su plenitud, en su totalidad, no podría haber sido nuestro sustituto, pero leo un solo texto, Hebreos 2:17. Debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Es por esta razón que tú y yo hablamos de Dios el Hijo como el Redentor. No hablamos de Dios el Espíritu Santo como Redentor. Él sí aplica la obra redentora de Cristo al corazón de su pueblo escogido, pero el Redentor es Cristo porque Él es el único miembro de la Trinidad que se encarnó. El Espíritu Santo sí entra en personas y hay una unión moral. Por ejemplo, ahora mismo el Espíritu Santo está en mí, pero yo no soy el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo en María, en Elizabeth, en Juan el Bautista, pero ellos no eran el Espíritu Santo.
Pero en el caso de Jesucristo, Él es el Logos. El Logos asumió la naturaleza humana. Por tanto, al nacer Jesucristo, es completamente correcto y ortodoxo afirmar que María en aquel momento llegó a ser la madre de Dios, incluso desde la concepción. Era la madre de Dios. Si María era solamente la madre de una persona humana, al estilo de Juan el Bautista, lo que tenemos es unión moral y no tenemos encarnación, y si no tenemos encarnación, no tenemos salvación. Amados, espero que no tengáis la cabeza muy caliente. Espero haber sido escueto y sencillo. Si hay algo que no habéis entendido, por favor, hacérmelo saber. He procurado ir al grano, no dar rodeos, y ahora os hago saber que la negación del Theotokos constituye la negación de Cristología bíblica y la negación de soteriología bíblica. Ahora, yo entiendo, y voy a decir esto, las personas que están online cuestionando, poniendo en tela de juicio esta doctrina, no creo que sean varones necesariamente con malas intenciones. Lo que pasa es que a lo mejor tienen esta área gris en su teología, a lo mejor no son teólogos, no están dedicados a la exégesis de la palabra de Dios, no son hombres, no son pastores, no viven en el mundo, ¿no?, de la teología sistemática. Por tanto, entiendo que pueden equivocarse, pero uno puede arrepentirse. Nos acordamos de Armando Alducín, que hace poco estaba diciendo que Cristo iba a volver en no sé qué fecha, y salió con valentía pidiendo perdón públicamente, porque se dio cuenta de su error. Y espero que a través de este breve vídeo, que mis hermanos, porque si son hermanos sé que van a arrepentirse y van a querer aceptar la cristología bíblica y la soteriología bíblica, sé que van a retractarse y van a pedir perdón por lo que han hecho. No vamos a... Ahora, si persisten en el error, tendrán que ser ya denunciados con nombre y apellido. Pero yo confío en que Dios lleve a través de mejor un vídeo como este, con luz, con claridad, con sencillez. Yo espero que ahora vean la razón por la cual la negación del Theotokos es letal, es mortal. Y con razón, la Iglesia en el Concilio de Éfeso condenó como herética la línea teológica del nestorianismo. Así que repito los 4 puntos que he hecho en este vídeo. En primer lugar, hablé de 2 negaciones. Theotokos no es un título mariano, es un título cristológico que resalta la verdadera identidad de Jesús. La fórmula cristológica ortodoxa es: Cristo es uno en persona, 2 en naturaleza. No hay 2 personas en Jesús. No hay unión moral, lo que es encarnación, una sola persona. Y la segunda negación: Theotokos no alude a Trinidad ontológica. María no dio luz a Dios el Padre, ni a Dios el Hijo, ni a Dios el Espíritu Santo en la Trinidad. No, es una alusión a la Trinidad económica, concretamente una referencia a la encarnación del Verbo, del Logos, del Hijo de Dios hace 2000 años. En este sentido hablamos de María como Madre de Dios, no en el sentido de Trinidad ontológica. Y luego hemos defendido la doctrina positivamente diciendo, en primer lugar, Theotokos defiende la cristología bíblica. ¿Okay? Hemos visto que Cristo es ontológicamente hablando una persona, el Logos, el Verbo, pero que ha asumido una naturaleza humana. Así que una persona, 2 naturalezas. Consiguientemente, al nacer, al ser concebido, María en efecto es la Madre de Dios. Porque esta criatura que está ahí es el Logos eterno que ha asumido la naturaleza humana. Por tanto, es correcto decir que Dios nació, que Dios tuvo hambre, que Dios fue crucificado, para usar una expresión de Lutero, que está ahí, por cierto. Está muy atento hoy a esta grabación. ¿Está pasándolo bien, Lutero, hoy? Podemos decir que Dios encima murió, gran paradoja, pero en efecto porque era el Logos. Ahora, la naturaleza divina nunca llegó a morir, pero ya que la naturaleza humana había sido asumido en su plenitud por Dios, podemos hablar de la crucifixión, de la sepultura de Dios y de la resurrección de Dios, en este sentido económico. Y número 2, hemos visto que Theotokos defiende la soteriología bíblica.
Porque si no creemos en Theotokos, creemos únicamente en una unión moral, como aquella que hay en el creyente y el Espíritu Santo, para usar las ilustraciones de Bavinck y Berkov, o yo puse el ejemplo de Juan Bautista y el Espíritu. Cuando nació Juan no nació el Espíritu Santo, solamente nació Juan, porque hubo una unión moral. Pero cuando nació Jesús, nació el Logos, porque hubo ahí encarnación. Y claro, si no hay encarnación, no hay redención, porque lo que no se ha asumido no puede ser redimido. Lo que no se ha asumido no puede ser redimido. Bien, Lutero, ¿te gusta la canción? Nein, me ha dicho que no. Habla alemán. Pues nada, hermanos, espero que esto haya sido útil. Sé que es un tema con matices, pero yo creo que ya después de casi 6-7 días de eso y bastantes preguntas por las redes, quise hacer este vídeo para despejar un poco el aire y oramos por los hermanos que mejor están un poco confundidos. No somos perfectos en nuestra teología, podemos estar errados y Dios, conforme pasan los años, nos va dando más entendimiento y espero que los hermanos que tienen sus ministerios y encima que están usando la esfera digital para atacar Theotokos, espero que se den cuenta de que en realidad están atentando contra las raíces del protestantismo y, más importantemente, están atentando contra la cristología de la Biblia y la soteriología de la Biblia. Bien, amados, gracias por vuestra atención, os dejo en paz y a ver si sacáis pues esa canción tan hermosa para el día de mañana. Un abrazo para todos desde Almería, saludos y acabamos diciendo como siempre, Soli Deo Gloria. Chao, chao.